Buenas tardes, mi nombre es Lluvia Saldívar Ratoni, alumna de la Maestría Docencia en Pedagogía. El tema que les presentaré en este video es el método Montessori, creado por María Montessori, ya que es una pieza fundamental en la docencia, por la forma en la que observaba y trabajaba el desarrollo de los niños. Es importante conocer su biografía para poder entender su método. Así es que comencemos. María Montessori nació en Chiaravalle, provincia de Ancona, en Italia, el 31 de agosto de 1870. En 1884 se dedicó a analizar cómo los niños aprenden y construyen su propio aprendizaje. En 1902 estudió pedagogía, psicología experimental y antropología. Algunas de sus aportaciones, aparte del método, es que se dedicó a dictar conferencias sobre los métodos educativos para niños con deficiencia mental. Dentro del método encontramos a algunos filósofos que influyeron para que éste pudiera ser creado. Entre ellos, los más importantes son Jean-Marc Gaspard Itard, de quien aprendió la importancia de la observación de los niños y el concepto clave de no imponer a los niños. Otro filósofo es Edward Seguin, quien le ayuda a identificar en su método que la pieza clave es trabajar hacia la independencia de los niños. Alejandro Graham Bell la motivó a que abriera la primera casa de los niños en el país, y Thomas Edison, quien la ayudó económicamente para fundar escuelas con el método Montessori. El método Montessori tiene su historia al basarse con el estudio de Seguin, pero es María Montessori quien se da cuenta de la eficacia de los tratamientos pedagógicos para curar determinadas cuestiones físicas, por lo que la precursora modifica el enfoque de manera más pedagógico que médico, y así lo vuelve un método de educación moral. Las frases principales en las que se rige este método son: en nuestra clase nosotros y en nuestra casa nosotros. Para poder definir el método Montessori, María Montessori dice que es una propuesta pedagógica basada en la observación científica de niños y niñas, en la cual sus diversas fases de desarrollo a lo largo de su vida, sus potencialidades, sus intereses y sus capacidades son parte principal para este método. Este método fue implementado por primera vez con alumnos de bajos recursos en Roma. Las características principales del método son solamente dos, en las cuales los niños deben tener libertad para desarrollarse y aprender a su ritmo, en un entorno estimulante, de comprensión y de observación por parte del adulto. La segunda es que el ambiente debe ser preparado, es decir, que el ambiente que se les prepare o que se les aporte a los niños debe de tener un orden, una belleza, un tamaño adecuado. El tamaño debe ser real, donde cada elemento que haya sido seleccionado o asignado debe tener un motivo específico para su desarrollo. El método se rige por 8 principios básicos, que son su base. El primero es la mente absorbente de los niños, la cual dice que tiene la capacidad innata de recibir, procesar y almacenar en las células cerebrales y sin ningún esfuerzo todo lo que proviene del ambiente que lo rodea. El segundo principio es el área de aprendizaje, que ya en un aula Montessori los espacios se encuentran divididos en diferentes áreas. Estas áreas corresponden a las áreas claves dentro del aprendizaje, las cuales son la vida práctica, lo sensorial, el lenguaje, las matemáticas y la cultura, que son la base principal para un excelente desarrollo. Número 3. Los periodos sensitivos. Son aquellos periodos en los que el niño demuestra un interés especial o se muestra entusiasmado por aprender una determinada área. A estos periodos sensitivos también se les conoce como ventanas de aprendizaje.
La normalización, que es el número 4, se trata del proceso en el que el niño va alcanzando gradualmente el orden, la autodisciplina y la socialización. Es decir, esta es la capacidad de aprender, respetar y colaborar con los demás. Al hablar de un quinto principio básico, tenemos al ambiente preparado, el cual es el entorno en el que el niño se desarrolla, tanto en un espacio físico como las personas con las que el niño se relaciona, que son las actividades y directrices que se plantean en ese espacio. El número 6 es el respeto del ritmo de aprendizaje del niño, ya que cada niño tiene un ritmo diferente y el adulto debe respetarlo, evitando intervenir o hacer las cosas en lugar del niño, pues esto obstaculiza el aprendizaje y provoca en él un sentimiento de inferioridad y frustración. Número 7. El rol que debe desempeñar el adulto. Su función del adulto es la de guiar al niño, dejando que éste marque el ritmo dirigido por sus intereses y favoreciendo así tanto la autonomía física como la del pensamiento del niño. Número 8. Los materiales Montessori. Estas son las herramientas para la manipulación y la experimentación sensorial por parte del niño, con el fin de desarrollar el conocimiento y el pensamiento abstracto. Este tipo de materiales deben ser atractivos, deben ser de tamaño real e inclusive deben ser de colores llamativos para que el niño pueda manipularlos. Cuando hablamos del método, este debe consistir en favorecer el desarrollo natural de las aptitudes de los alumnos a través de la autodirección, la exploración, el descubrimiento, la práctica, la colaboración, el juego, la concentración profunda, la imaginación o la comunicación, donde todos estos aspectos se pueden lograr para que las siguientes actividades sean favorables en su desarrollo, ya que deja que exploren su entorno con libertad. Así los niños aprenden de lo que les rodea y de lo que se encuentra en su entorno. Haz que se sientan seguros de sí mismos. Esto va a incrementar su autoestima, mejorar sus habilidades sociales y comunicativas. Acepta sus opiniones e ideas con frecuencia, ya que esto hará que se sientan bien y mejoren su autoestima y su seguridad. Genera un ambiente agradable, no solo en cuestión de cosas materiales, sino también en la convivencia con las demás personas del entorno. El respeto, debes escucharlo cuando te habla y responder sus inquietudes, no lo ridiculices ni lo juzgues. Al realizar una comparación entre el método Montessori y el método tradicional, podemos destacar ciertos puntos claves que nos permitirán entender cómo es que el método Montessori favorece más a los niños. En el método Montessori se hace hincapié en estructuras cognitivas y en desarrollo social. Cuando hablamos de un método tradicionalista, este hace hincapié en el conocimiento memorizado y en el desarrollo social. El desempeño de la maestra es un papel en el método Montessori que sin obstáculos en la actividad, y en el método tradicional la maestra desempeña un papel dominante y activo en la actividad. Cuando hablamos del método Montessori, el alumno es un participante activo, ya que en su proceso de enseñanza-aprendizaje él es el principal. En un método tradicional, el alumno es un participante pasivo en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando hablamos de las autodisciplinas, en el método Montessori se habla de una autodisciplina interna y en el método tradicional de una autodisciplina externa. Y si nos vamos a la parte de la enseñanza, podemos identificar que en el método Montessori la enseñanza es individualizada y en grupos pequeños. Y si nos vamos al tradicional, es una enseñanza en grupo. Tomando en cuenta todos los aspectos ya mencionados sobre el método Montessori, podemos determinar que para que una actividad pertenezca al método, debe ser una actividad que sea dirigida, que debe tener control del error, que debe implicar los sentidos, que el niño debe aprender haciendo, que los conceptos otorgados deben estar separados y que se debe de fomentar la independencia y la concentración.
Cuando hablamos de una actividad autodirigida, es donde el niño elige en qué actividad va a trabajar, ya que es el propio niño el que tiene motivación para realizar esa actividad. Cuando hablamos de controlar el error, nos referimos a que las actividades y los materiales Montessori tienen el control del error para que el propio niño pueda comprobar su trabajo. Si nos vamos a lo que implica los sentidos, el niño debe aprender a través de sus sentidos, por lo que las actividades y los materiales que se usan es donde el niño debe percibir por medio de sus sentidos. Cuando hablamos de aprender haciendo, el niño aprende haciendo las cosas, incluso los conceptos abstractos se presentan desde un módulo concreto. Cuando hablamos de un concepto separado, es porque el niño aprende de cada concepto de forma independiente, es decir, enfoca en un concepto, ayuda al niño a perfeccionar cada una de sus habilidades, identificando cada concepto por separado. Si hablo del fomento a la independencia, es que los materiales y las actividades Montessori aportan confianza al niño y lo ayudan en su camino a ser independiente. Cuando hablamos del fomento de la concentración, es porque los materiales y las actividades Montessori están pensados para que el niño las repita, es decir, junto a que el niño puede usar el material tanto como quiera, para que el niño pueda concentrarse y tener una atención totalmente. Es importante comunicar que para que el método funcione, se debe reforzar en casa, con ciertas frases para que los niños crezcan felices y sintiéndose capaces de hacer las cosas, de acuerdo a su propio ritmo evolutivo. Por lo cual, presentamos una serie de frases que te permitirán trabajar en casa apoyando al método. La primera es: estás haciéndolo bien. Esto ayuda a inculcar en los niños una mentalidad de crecimiento, donde se dan cuenta de que pueden mejorar a través de sus propios esfuerzos. La segunda frase es: ¿qué opinas de lo que estás haciendo? De esta manera, él aprenderá a evaluar su trabajo por él mismo, en lugar de buscar la aprobación ciega de los demás. El tercero es: ¿dónde podrías buscar eso? Aunque pueda tomar un poco más de tiempo, merece la pena que los niños aprendan a tomar su propia iniciativa para indagar o buscar en donde más les interese. Número 4. ¿En qué parte quieres que te ayude? No significa hacer las cosas por él, sino más bien que note que estamos juntos, que permanecemos a su lado, pero que la tarea la debe hacer él, aunque le ayudemos en algunas partes o a complementar el trabajo, pero él debe identificar que es su propia tarea. Número 5. En nuestra casa, nosotros. Esta pequeña frase es clave para recordar a los niños su pertenencia en comunidad y las reglas que deben seguir para la buena convivencia. Número 6. Te he visto esforzarte mucho. Es necesario que se diga estas palabras para que siempre tenga en cuenta el esfuerzo del niño o de la niña. Esto hará que el pequeño o la pequeña se sienta motivado para hacerlo mejor la próxima vez, sin importar los resultados obtenidos. Sigue tu ritmo. Debido a que cada niño es único y tiene su propia idiosincrasia, tiene sus propios intereses, sus necesidades, sus pasiones y sus habilidades personales. Todo esto se consigue a su propio ritmo y respetándole en todo momento como un individuo único en el mundo. Es decir, nunca llegues a la comparación. Como conclusión, queremos transmitirte que Montessori no es solo una corriente educativa, sino es toda una filosofía, empleando una forma distinta de ver y estar con los niños. No es necesario que tus niños asistan a una escuela Montessori. Si crees que esta forma de crianza es la correcta, no dudes en aplicar estos pensamientos en nuestro día a día familiar. Los niños Montessori son usualmente adaptables. Han aprendido a trabajar independientemente o en grupo, debido a que desde una corta edad se les ha motivado a tomar decisiones.
Estos niños son capaces de resolver problemas, escoger alternativas apropiadas y manejar bien su tiempo. El programa Montessori, basado en la propia dirección, actividades no competitivas, ayuda al niño al desarrollo de su propia imagen y a la confianza para enfrentar retos y cambios con optimismo. Muchas gracias.